y tome su Biblia. Vamos a iniciar este primer día de estudio bíblico de la semana. Este estudio bíblico tiene un título muy evangélico, ¿no? Tiene un título poderoso, sí, algo serio. No es muy normal en mí, pero pues el Señor dijo que así se llamaba. Yo estoy procurando creerle al Señor y de eso se trata. Vamos a permitir que Dios nos lleve a conocerle cada vez más y cada vez mejor. Entonces abra su Biblia en primer libro de las Crónicas, capítulo número 21. Y esto tampoco es típico. No me muevo muy bien en el Antiguo Testamento, pero el Señor es maravilloso y toda su palabra. La Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Y esto es poderoso lo que Dios nos va a permitir entender hoy. Amén. Por eso le estoy seguro, no es por motivarle, no. Es porque sé que Dios lo quiere bendecir esta noche, que le invito y le animo a que usted ponga mucha atención, a que usted esté muy atento y que podamos recibir la palabra. Amén. Primer libro de Crónicas, capítulo número 21, versículo 1. Vamos a leer solamente el versículo 1. Pero ¿quién? Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Bueno, vale, cuidado a esto. Yo sé que usted ha leído este pasaje. Nosotros usamos mucho esta frase, ¿no? Es que el diablo se me levantó. Es que el diablo se le levantó al hermano. ¿Sí? Y aquí estamos viendo una escena de esas. Pero Satanás se levantó contra Israel. Sí, de por ahí de estos relatos y de estas palabras es que hemos sacado esas frases. E incitó. Escuche. Satanás se levantó. Sí, dice la Biblia, ahí lo dice. E incitó. Póngale cuidado. Satanás se levantó. La Biblia no dice Satanás se levantó e hizo. No, él no puede hacer. Satanás se levantó e incitó a David. Es lo más que Satanás puede hacer. Yo creo que usted a estas alturas de la vida, o del evangelio más bien, de la vida cristiana, ya hemos entendido que el principal enemigo nuestro, suyo y mío, que amamos a Dios, que somos hijos de Dios, que queremos agradarle y vivir para Él, no es el diablo. El principal enemigo nuestro no es el diablo. Es su carne, su alma y mi alma. Yo creo que usted ya lo ha descubierto, ¿verdad? Sí, el enemigo solamente puede hacer lo que usted y yo le permitamos hacer. ¿Y de dónde toma lugar el enemigo? De las emociones. Cuando nuestras emociones se desestabilizan, entonces empieza a darle lugar a las obras de la carne. Y de allí es que echa mano el enemigo, de las obras de la carne. Y entonces cuando empezamos a envidiar, cuando empezamos a enojarnos, cuando le damos lugar a la ira, a la contienda, a los celos, bueno, de ahí es que el enemigo puede echar mano, pero él no hace, no, él incita. Incitó a David. ¿Pero qué pasó? La obra del enemigo necesita una respuesta humana, ¿verdad? La obra del enemigo necesita una respuesta humana. Y Satanás se levantó, sí, que se levante. Pero si David hubiera resistido, si David hubiera dicho, no, a mí me deja quietico, me deja tranquilito, yo no voy a hacer eso. Hasta ahí llega el problema. Hasta ahí llegó el levantamiento del diablo. Hoy en día es exactamente igual. A veces le damos demasiada importancia a Satanás. A veces le damos demasiada relevancia al diablo. Perdóneme que se lo diga así, pero en décadas atrás, yo creo que ya no, pero en décadas atrás yo conocí cristianos cuyo protagonista de sus propias vidas cristianas era el diablo y no Dios. Sí, de ese tamaño suena terrible, pero es de ese tamaño de verdad. Porque estaba así, le pasaba, le sucedía algo y entonces el diablo. No, es que el diablo. No, es que mire, hice este negocio y no, el diablo se me levantó, hermano, y perdí la platica. Y caramba. Sí, no, eso no.
Eso no se pudo. No, no, el diablo se me levantó. ¿Cómo así? Sí, iba en la moto y me paró ahí los policías y me pusieron una multa, un parte. Ah, el diablo, tremendo. No era que él estuviera andando sin papeles, sin seguro obligatorio. No, 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 no. Era el diablo, sí. No era que Dios le estuviera hablando y diciendo, deja de ser ilegal, dejar de ir en contra de las leyes. Deja de andar en condenación. No, no era Dios que le estuviera hablando. No, era el diablo cochino. Y resulta que el diablo, hermano, el diablo me está atacando terrible. ¿Qué pasó? No, mi esposa dice que se va a largar de la casa. Uy, ¿verdad, hermano? Uy, duro, el diablo, ¿sí o no? Y no era Dios que le estuviera diciendo, deja tu mal genio. Deja tu ira, deja tu maltrato con tu mujer y tus hijos que parecen endemoniados todo el día de mal genio, gruñendo. No, no era Dios que le estuviera diciendo eso, que le estuviera mostrando que tiene que cambiar su conducta, que tiene que rendirle a Dios su temperamento y sus cosas, sus debilidades que tienen aburrida a esa mujer. No, era el diablo. Cachones, ¿sí o no? Y no, perdóneme, pero es que por todo lado el Señor nos enseña y nos deja ver que Satanás no puede hacer más de lo que nosotros le permitamos. Y Satanás se levantó, sí se levantó, e incitó. Bueno, hasta ahí llega el problema. No dice que Satanás se levantó e hizo que David se ensara. No, perdóneme, no dice la Biblia. La Biblia dice, y Satanás se levantó contra Israel e incitó. Él hace la propuesta, él pone la cascarita, él pone la tentación. Santiago lo dice, que nadie es tentado de parte de Dios, sino que de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás puede ponerle una tentación enfrente a alguien, que si en el corazón de ese alguien llamado cristiano no hay una concupiscencia, no hay una capacidad de pecar con respecto a la tentación que tiene enfrente, eso no será una tentación para él. Si un cristiano ha rendido su vida al Señor, si un cristiano ha rendido su economía al Señor y desde su corazón ha muerto al anhelo por ganancias deshonestas, por dinero fácil, y ha muerto de verdad y le ha entregado todo eso a Dios y se ha despojado, y cuando recibe dinero Dios lo bendice, él sabe que eso no es de él, que eso es de Dios. Entonces Dios le da y lo prospera, y él sabe que tiene mucho, Dios lo ha bendecido mucho, pero sabe que es de Dios. Y le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Esto no es mío, Señor, ¿qué hago? Yo quiero ayudar tu obra, yo quiero bendecir aquí, yo quiero bendecir allá. A alguien que ha muerto a esos deseos deshonestos, hablando de las finanzas, pues se le presenta una oportunidad enfrente de ganarse unos millones fácilmente, pero ilegal. Y para ese personaje no es una tentación, porque él ni siquiera lo considera, porque tiene una convicción y tiene un corazón tan libre en esa área que no es una tentación. Uy, mira, hagamos esto entre dos. Él se ríe, él dice, no, papá, no, Dios ya me sacó de eso, yo soy una desgracia horrible. No, usted con su desgracia y sigue, eso no es una tentación. Pero para algún cristiano que todavía esa área está floja, que todavía hay concupiscencia, que todavía hay deseos por lo ilícito, por el dinero fácil, para ese sí es una tentación. Pero es porque el diablo entonces, el diablo tira cascaritas. Pero si el cristiano está libre, no cae, patea las cascaritas y sigue firme, sin problema. Pero cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, bueno, entonces el problema no es el diablo, el problema es nuestra alma y nuestro corazón. Claro que sí. Entonces recuerde, el protagonista de su vida no puede ser Satanás. El protagonista de su vida y mi vida cristiana se llama Jesucristo, mi Señor. Él es el que hace todas las cosas. Escúcheme, su vida y mi vida están en las manos de Dios. Su vida y mi vida están en las manos de Dios. Dios es mi Padre, Él es el Todopoderoso. A Él no se le sale de las manos absolutamente nada. Así que lo que sucede en mi vida ha tenido que pasar por el filtro de mi papá. Así que si lo que estoy viviendo no es muy agradable, tengo que ir a donde papá y decirle, Señor, ¿por qué permitiste que se me fuera esto? ¿Por qué permitiste que esté viviendo esto, Señor? Y Dios te va a decir,
Y Dios te va a decir, ay, mi hijo, lo que pasa es que mira, tú no me has querido escuchar, te he mandado a tu esposa, te he mandado a tus hijos, te he mandado al pastor, al líder, al director, a tu hermano cristiano, tu amigo cristiano, y no lo has querido escuchar. Entonces me tocó apretarte. Y qué bueno que vengas a mí a preguntarte, porque yo sí te digo, mire, te falta esto, tienes que renunciar a esto que tienes no me gusta y por eso permití esta situación. Entonces, pues claro. Y listo, se acaba el problema, se acaba esa situación, pero nada se sale de las manos de Dios. El protagonista, se lo repito, apúntelo por favor, un afiche grande en su vida, en su cuarto, en su casa. El protagonista de tu vida y de mi vida se llama Papá Dios. Él es el que hace o deshace con nuestras vidas. Él es. Su vida y mi vida están en las manos de Dios porque se la entregamos. Así que no le demos protagonismo al enemigo, que él no puede hacer más allá. Él no puede hacer más allá. Entiéndalo, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. De ahí en adelante nos damos cuenta que David no resistió. Que David no resistió esa tentación, eso que le incitó Satanás, no lo resistió, sino que se dio. Se dio y cayó redondito e hizo censo de Israel. Como le digo, usted ha leído esto. Yo sé que usted ha leído este pasaje. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué fue pecado que David censara al pueblo? Yo sé que usted ya lo sabe, perdone mi ignorancia. Pero yo lo dije, yo leí este pasaje y yo decía, pues sí, yo sé que Jehová lo castigó y tuvo que ser malo, pero no lo tengo claro. ¿Por qué? Entonces me puse a leer, el Señor me puso a leer porque yo ni sabía lo que estaba, o sea, ni entendía por qué Dios me estaba poniendo a leer esto. Y me puse a leer hojitas antes, capítulos antes, y lea, y me fui así como en reversa. Y me encontré por aquí en un capítulo 17. Vaya usted también ahí en la Biblia, primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 1. Me encuentro en un capítulo 17, en un versículo 1, cómo Dios hace un pacto con David. Y dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. El profeta Natán sabía que Dios estaba con el rey David, que Dios lo había bendecido, que Dios lo prosperaba. Bueno, pero el profeta Natán le dijo, pues haga lo que esté en su corazón porque Dios está con usted. ¿Sí? Pero esa misma noche Dios le habla al profeta Natán y le dijo, en aquella misma noche, versículo 3, vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve en tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueseis príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado tremendo, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti. Y te haré gran nombre, empieza Dios a hablar en futuro, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Vale, cuidado. David estaba preocupado por la casa de Dios, ¿sí? David estaba diciendo, pero yo estoy en una casa impresionante, y el arca de Jehová en una tienda, no puede ser. Y antes resultó Dios diciéndole a David: yo te voy a edificar casa. Y no sé si David lo entendió, no sé.
me atrevería a decir que tal vez no entendió ese pedacito muy bien, donde Dios le dijo: te edificaré casa. Porque David ya vivía en un palacio, era una casa hermosa. Pero cuando Dios le estaba diciendo: te edificaré, y dice: te hago saber además, como quien dice, te estoy informando de algo que ya decidí. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y Dios estaba refiriéndose al linaje, Dios estaba refiriendo a un nombre, porque la gente, el pueblo de Israel se refería, tenía como referencia al rey David, fulano hijo de David, ¿sí? De la casa de David. Era un referente, era la casa de David, ¿sí? Era una persona importantísima. Esa fue la casa que Dios le edificó, y empieza a hablarle, por supuesto, de su hijo. Dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me reedificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre. Oiga esto: yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante. Sígame por favor en la lectura, vamos por el versículo 16. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo, oh Jehová. Por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas. Escuche y lea con atención, versículo 19 otra vez. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas. David estaba reconociendo, estaba diciendo: mira, Señor, yo entiendo y reconozco que me has engrandecido. Me has engrandecido tremendamente, impresionantemente me has engrandecido, Señor. Pero todo esto es para hacer notoria tu grandeza. O sea, el protagonista, el exaltado y glorificado eres tú. David lo estaba reconociendo. Versículo 20. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Escuche y lea ese versículo 21. David estaba reconociendo, estaba diciendo lo que él entendía. Él era consciente de eso. Él era consciente que las naciones de alrededor y las naciones de la tierra no temían al ejército de Israel. Las naciones temían al Dios de Israel. David lo sabía, decía: ¿y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandeza y maravillas, echando a las naciones? ¿Quién eran los que los echaban? Pues Dios, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto. Tremendo. Vaya teniendo en cuenta estos versículos. Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti.
Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Amén. Tremendo, ese David era excelente en sus palabras, ¿no? Tremendo, pero note lo que declaraba David. Nótelo, por favor. Note lo que David estaba diciendo, note lo que David estaba promulgando, estaba pronunciando con sus propios labios, con su propia boca. Mírelo, entiéndalo. David estaba confesando que él sabía, que él era consciente, que, se lo repito, que el que salvaba a Israel no era su fuerza, ni su ejército, ni sus armas, ni sus estrategias de guerra, era su Dios. Que el que echaba a los pueblos de delante de Israel era el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. David lo sabía, lo estaba pronunciando, lo estaba diciendo. Y Dios pronuncia bendición para él. Y Dios dice, y Dios habla de su hijo y de su descendencia. Y si usted continúa leyendo, capítulo 18, dice, David extiende sus dominios. Y empieza David, dice, después de esas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló y tomó a Gad y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab y los moabitas fueron siervos de David trayéndole presente. Asimismo derrotó David, oiga eso, y asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Amat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Bueno, y esto hizo tremenda obra, gran bendición y conquistas de David. Y sigue diciendo y sigue hablando, versículo 14, y habla sobre los oficiales de David. Y en el capítulo 19 sigue diciendo, derrota de los amonitas y los sirios. Ay, sigue David conquistando. Y dice la Biblia, y derrotó David. ¿Sí lo leyó? Y derrotó David a los tales, a los moabitas, y derrotó David acá, y derrotó David a esto. Tremendo. Lea el versículo 13, capítulo 18, versículo 13. Y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David. Porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Otra vez, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Donde quiera que David se paraba, donde quiera que David iba, ¡pum!, había victoria. Había triunfo porque Jehová estaba con David. Y donde iba David, ¡pum!, triunfo. Y donde se paraba, ¡pum!, victoria. Tremendo. Y sigue entonces en el capítulo 19 con los amonitas y los sirios, pum, siga conquistando, siga tomando tierras, extendiendo sus terrenos, impresionante. Y el Señor sigue dándole victoria. En el capítulo 20 David captura a Rabá. Los hombres de David matan a los gigantes. Me parece tremendo cómo sigue como esa herencia, ¿no? Si usted lee el capítulo 20, versículo 4 en adelante, dice que los hombres de David matan a los gigantes, que hubo guerra contra los filisteos, y Sibecai Husatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes y fueron humillados. Y volvió a levantarse guerra contra los filisteos. Estoy en el capítulo 20, versículo 5. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos. Y Elanán, hijo de Jair, mató a Lahmi, hermano de Goliat, Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Ahí estaba la familia de Goliat, ¿no? Ahí andaban todavía. Y dice, y volvió a sus manos, el versículo 6, y volvió a haber guerra en Gat. Eso era guerra tras guerra contra los gigantes, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes.
Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Mira eso. Eran los destructores de gigantes. Sí, una raza de exterminadores de gigantes, David y su familia. Era hermano de David, dice la Biblia ahí, ¿no? Y este señor, este hombre con 6 dedos en cada mano y en cada pie, era terrible, era inmenso, fuerte, supongo. Y dice que lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Lo mató como David mató a Goliat. Ahí estaba siguiendo esa descendencia. Estos eran, versículo 8, estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Mire, note eso. Dios hace pacto con David, le dice, David bendice a Jehová, David confiesa la victoria de Jehová sobre los enemigos de Israel. David sale a pelear y donde quiera que iba David, Dios le daba victoria. Y David iba aquí, Dios le daba victoria y venían arrasando. Impresionante. ¡Pum! Tenga allá, capítulo 20, pero llega el capítulo 21. Tremendo, mire. Capítulo 20, versículo 8 dice, y es un capítulo muy cortito además, ¿no? Capítulo 20, versículo 8 de Primera de Crónicas. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Victoria, hasta ahí, victoria, tremendo. Pero empieza el capítulo 21, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. David cedió a la tentación y a lo que lo incitó Satanás. Y mira lo tremendo, era tan obvio, era tan evidente lo que estaba haciendo David, que hasta su propio siervo, que hasta su propio del ejército, de la gente que le servían a él, y dijo Joab, versículo 3, y dijo Joab, añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? ¡Oh, tremendo! Nótelo, por favor, nótelo y vea un espejo para que usted y yo nos veamos ahí un poco reflejados y tengamos cuidado. Dios bendice a David, hace pacto con David. David viene en una racha de victorias impresionantes. David viene venciendo impresionante aquí y allá, y David se las creyó. ¡Oh, qué tremendo! David creyó que él era el muchacho del paseo. David creyó que él era el duro de Israel. Se le olvidó lo que hacía unos días atrás o meses, no lo sé, pero en el capítulo 17 se le olvidó lo que en el capítulo 17 acababa de decir y de proclamar. Que el grande es Jehová, que el Dios de Israel es el que libra a su pueblo. Se le olvidó a David. ¡Qué tremendo! Tengamos cuidado porque eso nos puede pasar. Que Dios nos bendice tanto. Escúchenme, pastores, ministros, y que Dios nos guarde. Que Dios nos bendice tanto, que Dios nos respalda tanto, que empezamos a descuidarnos, que empezamos a dejar de orar. Escúcheme, eso no es de un día para otro, no. Eso es paulatinamente, eso es poco a poco. No es que hasta hoy oré 3 horas al día, pero ya mañana me levanté con ganas de no orar nada, no quiero orar, no quiero hablar con Dios. No, eso es poco a poco. Y entonces Dios nos bendice, y entonces ministro, evangelista, profeta, apóstol, maestro, pastor, y Dios nos bendice y vemos la congregación prosperar, y donde nos paramos de campaña, hay milagros, hay prodigios, allí se llena el lugar, cosas impresionantes suceden y nos la creemos.
Sí, hace unas semanas atrás le hablé y le compartí por la palabra que de mi identidad, del punto de mi identidad a la soberbia, al orgullo, hay un espacio muy pequeño. Y que Dios nos da el equilibrio y nos ayuda a permanecer en la identidad, en el lugar de hijos que nos corresponde, pero no ir más allá. No, 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 no. Quedarnos ahí, en el lugar que Dios dijo que era para mí. Sí, no un lugar de derrotado, pobrecito. No, 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 un lugar de victoria, porque fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice la Biblia. Hemos sido puestos en lugares celestiales, pero en Cristo. Entonces nos puso Dios ahí, pero a veces el cristiano se olvida que es en Cristo. Y hay un espacio muy pequeño en el que el cristiano puede pasarse al lado de la soberbia, del orgullo, de la prepotencia, de la arrogancia, de la autosuficiencia y decir: es que yo, ay papá, es que yo he trabajado. Mire mi iglesia, uy, puro Nabucodonosor, queremos que Dios nos llene de plumas, de pelos y nos ponga a comer pasto. ¿Qué, mano? Es que mira, yo como, es todo lo que yo he hecho, mira, mi trabajo, donde yo me paro, tremendo. ¡Qué miedo! Ojalá Dios quiera que nunca, mi hermano, se nos olvide que hay un equilibrio, que no es sentirme cucaracha, indigno y merecedor de todo lo malo, no. Pero tampoco es olvidarme de quién es el que nos da victoria y quién es el que me hizo príncipe de su pueblo y de dónde me sacó. Dios le dijo a David, le dijo: mira, yo te saqué de detrás de las ovejas. Se lo mencionó por un momento ahí. Yo te saqué de detrás de las ovejas. Vos no eras nadie. Vos estabas en el anonimato. Tu familia te tenía por ahí escondido, menospreciado, y te saqué de allá. Y yo, dijo Jehová, te hice príncipe de tu pueblo, de mi pueblo. Te hice príncipe de mi pueblo. Que no se nos olvide, por el amor de Dios. Deseo con todo mi corazón que por más años que pasen, mi hermano, que por más años de ministerio que acumulemos, jamás se nos olvide quién es el que nos ha fortalecido. Que por más años que pasen en nuestras vidas, por más años de victoria, por más años de bendiciones y de respaldo de Dios, jamás se nos olvide quién nos ha fortalecido y quién nos ha justificado y quién nos ha tenido paciencia y quién nos ha formado y moldeado y quién nos ha sostenido para tenernos donde estamos. Que nunca se nos olvide, porque podríamos llegar a pensar que es que algo es nuestro, que es que son mis méritos, que es que esto es mío, yo lo hice, yo me lo gané, yo lo trabajé. No. Mire, somos un soplo. Yo no sé si usted esta pandemia al menos le ha permitido entender que la vida del ser humano es un soplo. Es como la flor de la hierba, como dice la palabra del Señor. Somos tan delicados, somos tan inestables, somos tan sensibles, digo yo, en la vida, que pasan cosas y algo que ni vemos llega y ¡pum! Muchas personas muertas, muchas personas afectadas. Toda la vida nos cambió. Hermano, qué frágiles somos. No sé si esta pandemia, al menos eso, nos dejó ver claramente qué frágiles somos. Entonces, ¿por qué creernos dueños de algo? Entonces, ¿por qué creer que la Biblia nos pertenece, que la gente nos pertenece? ¿Por qué creer que algo de lo que hacemos nos pertenece? ¿Por qué creer? Yo deseo con todo mi corazón que el Señor jamás me deje olvidar de esto. Deseo con todo mi corazón que nunca se me olvide que dependo de Él, que si estoy aquí parado es porque Él ha tenido paciencia y Él ha sido muy fiel conmigo y que Él es bueno. Que nunca se me olvide y que nunca se te olvide a ti y que nunca a ti, consiervo, pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol, nunca se nos olvide
que lo que tenemos es de prestado, que vivimos de prestado, que lo que tenemos ha sido por gracia, ha sido gratuitamente. Dios nos ha entregado un reino gratuito. Dios nos ha entregado una unción, unos dones a todos, un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Nos ha entregado un ministerio, unos dones, unas capacidades gratis, gratuitas, nos las entregó y las hemos desarrollado, pero no son nuestras. Pero todo le pertenece a Dios. Y David venía como un cañón, venía como un cohete impresionante, imparable David. Y la misma Biblia dice que donde iba David, Jehová le daba victoria. Era Jehová el que le daba victoria y David pensaba que era él. Estaba enajenado, escúcheme, estaba enajenado de las victorias. Estaba enajenado de las glorias, de ver que donde él iba, prosperaba, victoria, tremendo. Estaba embriagado en su gloria. Y David se desconectó de Dios. Y David se las creyó. Y cuando vino Satanás en el momento adecuado, incitó a David. Y Satanás no hubiera prosperado en su incitación, si así lo puedo decir. Satanás no hubiera prosperado en sus planes si en el corazón de David no se hubiera inflamado de gloria y de poder. Satanás no hubiera podido haber hecho nada. Pero lamentablemente el corazón de David en ese momento se inflamó y se le olvidó que el protagonista de su vida y del pueblo de Israel se llama Jehová, el Dios de los ejércitos, el Todopoderoso. Él se le olvidó por un momento y venía en victorias y ¡pum! Se estrelló. Tengamos cuidado, mi hermano, tengamos cuidado. Mire, conozco ministros y conozco hermanos cristianos que porque Dios los ha bendecido económicamente, entonces ellos dicen que están bien y viven con una mujer que no es su esposa, están viviendo en adulterio y dicen yo estoy bien. Si no estuviera bien, Dios no me bendeciría como me bendice. Tengamos cuidado, mi hermano. Dios es fiel, Dios es bueno y hay unas leyes espirituales que se cumplen aún para los impíos, aún para la gente que no conoce a Dios. Si ellos son generosos y si ellos son amplios para dar, son prósperos y son bendecidos y son impíos. Pero hay leyes que se cumplen y que rigen el universo entero. Pero eso no quiere decir que Dios me esté aprobando a mí o lo esté aprobando a él o a ella. No. Usted y yo no podemos buscar la bendición solamente. Usted y yo no podemos ir por la bendición. La Biblia no me habla de eso. La Biblia no me dice que yo tengo que ir detrás de la bendición. La Biblia no me dice que yo tengo que perseguir la bendición. No. La Biblia no me dice que yo tengo que pelear por la bendición. No. La Biblia a mí me dice que la bendición me va a alcanzar. La Biblia me dice que si yo quiero ser bendecido, entonces voy a meditar de día y de noche en la palabra de Dios y la voy a cumplir y la voy a guardar y me voy a esforzar y voy a ser valiente y así entonces mi camino va a prosperar y las bendiciones me alcanzarán. Pero es que Jacob luchó con el ángel, sí, por terco. Jacob era un terco, era un engañador. Y ahí estaba, y el ángel era, pero venga, yo me tengo que ir. Jacob, mi hijo, pero ¿qué hubo? No, bendíceme. Era un engañador. Ya había engañado a su padre. Y había comprado la primogenitura del hermanito. Y el ángel tocó en su muslo y desgarró su cadera. ¿Sabe qué tipificaba eso? Que Jacob tuvo que sostenerse de su bordón, de su bastón.
Y en el pueblo de Israel, el bastón de los varones de la casa, cuando ya eran adultos, los bastones tenían escritos, por todo lado tenían escritos de las palabras que Jehová Dios les hablaba. A los varones que usaban su bastón, su bordón, ellos tenían apuntado lo que Dios les había hablado allí por todo lado del bordón, del bastón. Entonces el ángel tuvo que hacer esto, desgarrarle su cadera para que él ya no confiara más en sus capacidades, porque engañó a su hermano y le hizo vender su primogenitura, engañó al papá y estaba engañando a todo mundo, pues su nombre era engañador y él creía que todo lo podía a través del engaño, pero Dios tuvo que enseñarle y decirle: deja de ser terco, más bien apóyate en mi palabra, más bien apóyate en mis mandamientos, en lo que yo te he dicho, en lo que yo te he hablado, y tenga, mi hijo. Y Jacob tuvo que sostenerse de allí, tuvo que sostenerse de ese bastón. ¿Usted cree que Dios quería que Jacob estuviera cojo? No, Dios no lo quería. Pero él era terco, él era engañador, él tenía un temperamento muy recio. Y Dios quiere eso, Dios quiere que usted y yo entendamos que no podemos ir detrás de las bendiciones. No. Usted no puede ir detrás de las bendiciones. No, vaya detrás de Dios. Persiga a Dios, persiga conocer a Dios, persiga estar cerca de Dios siempre, todo el tiempo, porque estando cerquita de Dios, usted y yo tenemos la bendición del Padre. Usted y yo tenemos la aprobación del Padre y podemos disfrutar de las riquezas de mi Padre celestial, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la bendición de Dios. Pero mucha gente dice entonces: yo estoy bien, mire la iglesia como crece, dice algún ministro. Mire, si Dios se desagradara de lo que yo estoy haciendo, pues no, la iglesia no me crecería tanto. Mire, yo estoy bien, déjeme quieto, no toque al ungido de Jehová. ¡Ay, pajarito! Que Dios nos guarde, de ese engaño. David se las creyó, dijo: mire, Jehová está conmigo. Y era verdad, Jehová está conmigo. Tremendo, donde yo voy, tenga, tremendo. Pero él se le olvidó que era Jehová y pensó que era él. Y entonces mandó a contar el pueblo, como para saber. Es que en ese tiempo censaban el pueblo para saber cuántos guerreros habían. ¿Cuántos guerreros, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos varones, cuántos guerreros, cuántos enfermos, con cuántos contaban para la guerra, para ir a combatir? En eso se movía y en eso se basaba la vida de los pueblos en esa época. Y David quería saber con cuántos contaba. ¿Para qué? Si él acababa de decir: ¿quién como tú, Jehová, que libras a tu pueblo, que echas por tierra a los pueblos que son enemigos de tu pueblo? ¿Quién como tú, Jehová, que eres Dios para Israel? ¿Para qué quería saber cuántos guerreros tenía David? No, el hombre se las creyó. Iglesia, tengamos cuidado. Cristo viene pronto y tenemos que estar, hermanos, enterados. Tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar con los ojos abiertos. No podemos dejar que nuestra carne, nuestra alma nos engañe. No podemos. Que porque todo está bonito, que porque todo está prosperado, que porque mi salud está bien, que porque Dios es fiel, hermano, no se preocupe. Pero eso no quiere decir que Dios te apruebe. No. Alguien sembró cosas buenas antes de ti. Alguien sembró cosas buenas, semillas buenas antes de ti. Tal vez tú mismo sembraste cosas buenas, por eso te está yendo bien. Pero no quiere decir que Dios esté de acuerdo con tu adulterio. No quiere decir que Dios esté de acuerdo con tu robo, con tu mentira, con tu engaño, con tu ilegalidad, con tu rebeldía. No, Dios no, eso no quiere decir que Dios te aplauda eso. Dios es fiel y cumple su palabra. Pero cuando nos apartamos de Él, Dios nos da tiempo y nos manda quien nos diga, y nos manda quien nos hable, y nos manda quien nos amoneste, quien nos regañe, quien nos haga caer en cuenta. Pero si no escuchamos, Dios nos da tiempo porque Él es bueno. Pero llega el momento en que Dios, como a Aarón, llega el momento en que Dios dice: no más.
Aaroncito, sacerdote del pueblo de Israel, que tenía el encargo de parte de Dios de llevar al pueblo a Dios. Y fabricó un becerro de oro. Tremendo. ¿Y qué pasó? Dios castigó al pueblo, hubo mortandad. Pero Aarón no le dijo nada. Él se excusó y creyó. Escúchame, Aarón fue tan ingenuo, se veía que no conocía a Dios. Fue tan ingenuo Aarón que él creyó que Dios se le comió el cuento. Él creyó que podía enredar a Dios. Y dijo, no, yo no sé. Yo cogí los arcillos que todo el mundo me pasó y los tiré al fuego y eso salió. Salió una formita ahí de becerro nomás de bonita. Mentiroso. Usted le dio martillo a esa vaina y lo formó. Pero él creyó que Dios se le comió el cuento porque él cayó. Dice la Biblia, él callará de amor. Él no calla porque sea ingenuo. No, Dios no calla porque sea ingenuo y se le coma el cuento a usted o a mí. No, Él calla porque nos ama, porque nos da tiempo. Pero Él manda quien te diga, pero Él manda quien te amoneste, pero Él manda quien te diga, quien te haga, quien trate de hacerte reaccionar de tu error y de mi error. Él lo manda. Pero creemos que como todo está bien, entonces, no, estoy bien. Si no estuviera bien, Dios, pero no, todo está bien. Por eso Dios me bendice. Oh, Dios mío. Y Aarón Aarón murmuró contra Moisés. ¿Y a quién castigó Dios? A María. Pero fueron los dos los que murmuraron. Aarón y María murmuraron contra Moisés. Pero la que salió leprosa fue María. Aarón no le dijo nada. Lo dejó quietico. Porque era el sacerdote. Y Dios respeta la autoridad que le da a alguien. Lo dejó quietico. No le dijo nada. No lo avergonzó. Lo dejó quietico. Pero le estaba mostrando. Mire lo que usted se merece. Usted también hizo mal. ¿Por qué no se arrepiente? Yo lo respeto por la investidura de que yo mismo le di. Pero ¿por qué no te arrepientes? Mira, a tu hermana la castigué, pero tú también merecerías esto, pero te respeto, arrepiéntete antes de que te toque. Pero Aarón dijo, no, yo soy el intocable. Estoy sacerdote, tú sabes. Aarón se las creyó. Pero llegó el momento en que Dios dijo, no más. Qué miedo, yo no sé si a usted le da miedo. No sé. Pero Dios dijo no más. Y dijo, acójame a Aarón, súbamelo al monte a la vista de todo el mundo. Quítemele la ropa, desvístame lo que quede en peloto, como dicen por ahí. Delante de todo el pueblo. Mire, eso en Israel, en la cultura de Israel, era lo más degradante, lo más vil, lo más humillante. La desnudez de una persona era lo más humillante. Y llegó el momento en que Dios le dijo, súbalo allá. Súbalo allá que se va a morir delante de todo el mundo. Y lo mató Dios. Sí. Le quitaron las vestiduras, la pusieron a sus hijos. ¡Pum! Murió allá arriba en el monte. Pero Aarón todo el tiempo dijo, ay Dios, no, Dios, sea todo bien, yo soy llavería de Dios, yo soy de la rosca de Dios, eso yo puedo hacer y deshacer acá, que eso nada. Ay, mis hermanos, mire, yo estoy predicando, pero me estoy predicando a mí también. Primero Dios me predicó esto a mí y con temor y temblor se lo digo, pero así como Dios me lo dio, se lo suelto a usted para que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde, mis hermanos, mis hermanas, consiervos, que Dios nos guarde. De ir a pensar que la bendición material quiere decir que Dios me aprueba. No, Dios es fiel como nadie y Dios es bueno y por eso nos da tiempo y por eso nos tiene paciencia. Pero ay de nosotros, más nos vale mantener en la comunión con Dios para escuchar a Jehová, para escuchar al Señor cuando nos dice, hey pajarito, no te las creas, me estás desagradando, estoy desagradado contigo. Lo que estás haciendo no está bien. Y escuchamos la voz de Jehová nuestro Dios. Y aunque estemos sobreabundados, y aunque estemos bendecidos, podamos escuchar la voz de Dios y decir, como dijo David después de todo esto, he pecado gravemente, Señor, yo he hecho mal, y confesar nuestro pecado y rendirnos al Señor y humillarnos y corregirnos y apartarnos de nuestros malos caminos. Más nos vale
Que por más bendición, prosperidad y éxito que Dios nos dé, no nos apartemos de nuestra comunión íntima y personal con Dios. Porque ese tiempo a solas con Dios, donde le hablamos al Señor con toda sinceridad y le damos la oportunidad de que Él nos hable, ese tiempo es el que nos garantiza que vamos a poder escuchar a Dios que nos hable y nos diga y nos haga caer en cuenta de nuestros errores y no nos deje perder por nuestro orgullo, por nuestra codicia, por nuestro corazón engañoso. Eso nos garantiza. Pero empezamos a ver la prosperidad y empezamos a bajar la oración. Y bajamos la oración y vemos que todo está bien y seguimos bajando la oración y decimos, no, ya no es necesario. No, yo ya pagué el precio. No, yo ya ayuné lo que tenía que ayunar. No, esto está mejor dicho. No, es que yo soy. El gran yo soy es Jehová, mi papá. Él sí es. Nosotros no. Si somos algo es porque Él nos ha hecho algo. Si hacemos algo es porque Él nos ha dado la capacidad. Mi papá Dios. Él sí es. Él sí es. Nosotros no. Que Dios nos ayude.